Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Mesa de Cronistas y siempre empiezo igual. Qué semana llena de noticias, pero realmente también ha sido una semana llena de noticias y todo lo urgente y grave pasa los viernes. Hoy nos acompañan Miguel Franco. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Mario, Alberto, Emma, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Emanuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Mario. Muy buenas noches para todos. Mucha información que compartir con cada uno. Alberto Delgado, ¿qué tal? Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. También saludo a todos los compañeros y los televidentes. Bueno, hasta el jueves a la mañana medio que no pasaba nada. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué vamos a poner en esta edición de Mesa de Cronistas? Hasta que la megacadena tuvo la primicia de la presentación del pastor José Infran ante la justicia con su abogado Daniel Lobo y transmitimos en vivo, todo transmitimos en vivo. Realmente fue una noticia muy impactante. Después de casi 21 meses se presentó ante la justicia, Miguel. Y como suele ocurrir también en Paraguay, muchas veces no pasa nada y de repente pasa todo, y esto nuevamente no fue la excepción en esta semana. ¿Qué ocurría justamente en estos días? Se daba la llegada de nada más y nada menos que uno de los más buscados en los últimos años por nuestro país, que se trata justamente de José Infran, quien hablaba, como decías, Mario, primicia para la media cadena de comunicación, y se presentaba solito con su abogado hasta la sede de la Fiscalía, justamente donde incluso a través de la media cadena le pedía por favor al señor fiscal que se acerque hasta el lugar para ver si podía declarar, porque él decía, yo quiero declarar, pero el abogado Daniel Lobo, justamente quien conversaba con nosotros también, nos decía, yo le recomiendo que no declare, pero él ya va a saber qué hacer. Y empezó a tirar de todo, empezó a repartir cosas que no decía, que se tenía guardado bien adentro. Incluso empezó a hablar y a decir también, justamente, se le consultaba si recordará también la audiencia y compañeros el caso de si cruzó o no la frontera, si fue a Argentina, si volvió a Paraguay, y él decía que no, que él siempre estuvo por acá, que incluso no viajó a Dubái con Marcet, negó prácticamente que lo conocía a Marcet. Un día, al día siguiente, que justamente en tribunales con Pablo Tazú, él le hacía la consulta y decía, 2 veces nos encontramos con Marcet. Una vez para invitarlo a la iglesia, al centro de avivamiento, y otro ya en el campamento del centro de avivamiento. Voy a pedirle al señor director, vamos a adelantar el material marcado como 425, porque es el material en el que yo estaba explicando que fue nuestra primicia. Vamos a ver ese material y qué decía el pastor José Infran. Yo no usaría la palabra prófugo. Yo estuve trabajando en la obra de Dios, predicando, ayudando. Seguí haciendo lo que Dios me llamó a hacer, a cuidar de los pobres, ayudar al necesitado. Un prófugo no te va a hacer eso. Esto es una injusticia, una infamia, una calumnia. Esto fue todo montado para sacarme de la carrera. Acá no hay tema de droga, Carlos. Acá el templo que tenemos nosotros, el templo de Curuguatú, imagínate, ahora convirtió en una discoteca. ¿Cuándo ocurrió eso en Paraguay? Que una iglesia se le quita a una persona ilegalmente y se monte una discoteca. Nunca ocurrió eso en el Paraguay. Imagínate, esto no es tema de droga, este es el templo, están queriendo, y le usaron a una persona influyente en el Paraguay para sacarme del lado. No es tema ni político, es el templo que tenemos en Curuguatú. Eso es lo que quieren recuperar esta gente malvada y perversa de esta ciudad de Curuguatú, que todos saben. El dueño de ese, uno de los hombres más estafadores de Curuguatú, un hombre perverso, malvado. Él siempre hace su negocio y bueno, la iglesia está en un lugar muy estratégico. Nosotros compramos esa propiedad, entregamos una suma y teníamos que cancelar en abril del 2022, y en septiembre esta gente venían a pedirme para que les pague. Yo le dije, pero el trato era en abril, ¿por qué ahora? No, y necesitamos, y bueno, pero nosotros sabíamos qué era la intención de ellos. Desde el 2020 que yo ya tenía informaciones que la gente del grupo SIU estaban asociados con este señor, trabajando, que me iban a quitar el templo, que me iban a meter lavado de dinero, asociación criminal. Esto nosotros de 2020 ya sabíamos que venía contra mí, ¿verdad? Y esta gente inocente que están en la cárcel. Imagínate, Carlos, hay personas por un cheque de 100 millones está preso por descuento de cheque. Y eso es una injusticia
garrafal. Ellos tocaron al que menos tenía que tocar, tocó la iglesia de Dios. Ellos se metieron cogiendo. Nosotros ayer tranquilos trabajábamos. Acá no hay droga, acá lo va. Puede publicar en todo. Acá es el templo, la casa de Dios. ¿Por qué me persiguieron a mí si no hay droga? Acá no hay droga. Yo no sé cómo el fiscal Pal va a sostener esto. No se encontró droga, no se encontró doble fondo, no se encontró dinero. Nos robaron asquerosamente, nos saquearon. Ni en la época del presidente Stroessner hubo tanta injusticia como ahora. Imagínense, entran en tu casa, te roban asquerosamente, te funden todo. Es un atrocidio esto. Discúlpenme, señores de la prensa, pero ustedes esto apoyan, indirectamente están apoyando. Nadie se fue a Curuguatí a interiorizarse. ¿Qué es lo que hacía el pastor Ifrán? Ustedes, por ejemplo, me presentaron como el narco pastor. A mi hermano le presentaron como el supuesto traficante. ¿Me entienden? Imagínense, a mí ya me sentenciaron. Yo nunca en mi vida nunca he visto un gramo de droga, jamás. ¿Entendés? Miren cómo le tratan a la persona que cuida del paraguayo. Es impresionante, es una injusticia. No sé qué palabra utilizar lo que está pasando en nuestro país. Lo que están haciendo conmigo es una injusticia, lo que están haciendo con mi hermano es otra injusticia. Imagínense, él no tiene condena, no tiene nada, le presentaron como un jeque árabe, mientras que el clan Rotela mata gente y nadie le hace caso. ¿Y él a quién le mató? A nadie. Me dejaron en la calle, pelado, a mi familia, mi hermana que tuvo 10 años en España, mis dos hermanas que trabajaron toda la vida, no sacaron casa de 40 años atrás, no pelaron, entraron, esos policías asquerosamente entraron a robar nuestra casa. ¿Sabes qué hacían con los bienes de mi hermana? Ponían en su Facebook para vender. Asqueroso en nuestro país, hermano, asqueroso, sinceramente te digo, lástima. Estamos en la mano de Satanás y de sus instrumentos. Nosotros no tenemos trato con Pechi, mi hermano nunca tuvo un caso con él. Bueno, ustedes en su casa lo ven en un recuadro porque es una transmisión a través de un celular y a través del sistema Zoom. Vos, Alberto, estuviste ahí. Sí, estuvimos en la Fiscalía, en la unidad antinarcóticos, donde se presentó justamente el pastor José Ifrán, acompañado de su abogado. En la oportunidad estuvieron esperando al fiscal Denis Yumpac. Uno pensaba que iba a ir directamente al Palacio de Justicia, donde iba a tener la audiencia con la jueza Rosarito Montanía, pero de la unidad podemos decir que fue custodiado inmediatamente de manera toda la manzana prácticamente, entendiendo la persona que están buscando, una persona que estuvo prófuga y que por el temor estuvo aproximadamente 1 hora y media. Posterior a ahí fue remitido rápidamente en la Senat, donde estuvo en custodia y donde mencionó más de una oportunidad temer por su vida de la Senat, de los agentes de la Senat, y fue a parar la noche de ayer, mejor dicho, la noche del jueves hasta el viernes, donde fue su audiencia. Pero se presentó, ahí está el momento preciso donde va saliendo con la custodia respectiva. Rápidamente fueron a la Secretaría Nacional Antidroga, Senat, donde guardó reclusión posterior a su entrega en la Unidad Fiscal Antinarcóticos. Y luego, el viernes a la mañana, estuvo en tribunales. Y le voy a pedir al director que nos muestren los flyers que hicimos en las redes de la mega cadena, porque es un resumen muy acabado de lo que dijo. Dijo, entre otras cosas, cuando yo salí en la foto con Hugo Velázquez se vino la amenaza. Me dijeron que salga de la política o me iban a destruir como a Cucho. Dios me mandó junto a Pedro Aliana cuando era presidente de la Cámara de Diputados para que le invite. Él es un hombre que Dios ama. Y ahora habla de Marcet. Le conocí en 2 oportunidades a Sebastián Marcet, cuando yo estaba predicando en Asunción, y la segunda vez cuando yo le invité a nuestro campamento. Y ahora apunta contra el ex gobernador, Tigre Ramírez. Este es el pedido del Tigre Ramírez. Los responsables de la carpeta para extorsionar son el SIU, que le vamos a contar que son el SIU. Él robaba $2 millones y la fiscalía no le investigó. Él es perverso, lastimosamente le involucró a Cartes. Miguel, ¿qué significa todo esto? Y es prácticamente una persona que vino a entregarse, y yo creo que en días más vamos a saber qué es lo que está pasando realmente, porque la entrega del señor Ifrán no es casual. Yo
estoy viendo, estoy analizando y viendo un poco más que es parte de una estructura mucho mayor que hasta hoy estamos prácticamente desconociendo, porque viene a presentarse de la nada, seguramente por algún tipo de presión, o previamente ya habló con las autoridades, porque esto no es una entrega casual, nada más que él del día de la mañana decide eso. Según él, el propio Dios le dijo que ya era momento de entregarse y él cumplía esa voluntad de una persona, un ser superior que le habla, como viene mencionando en sus declaraciones, y él saca a relucir la rivalidad existente en Curuguatú con justamente César el Tigre Ramírez, es gobernador justamente de la zona, y también que hoy es ministro de Deportes. Él lo menciona al Tigre Ramírez y dice que Tigre Ramírez es parte del equipo de Honor Colorado, hoy actualmente del gobierno de Santiago Peña, y lo menciona él como diciendo que hay una rencilla política y es una vendetta por parte del Tigre Ramírez por el centro de avivamiento que está en Curuguatú también, que había una disputa en su momento, que era una discoteca, que se hizo una iglesia, que eran cuestiones que venían manejando hace tiempo y era esa la rencilla que había entre ellos, que luego ya se convierte en algo político cuando Infran es invitado por Hugo Velázquez a ser parte de su equipo y de por ahí ser candidato a la gobernación, que es donde él dice que empieza todo. Hugo Velázquez me invita, yo me salgo en una foto con él y es donde se destapa todo y empieza prácticamente a unida y vuelta entre los dos grupos políticos. ¿Qué pasó también? Él tiró prácticamente de todo, prendió el ventilador y salpicó a todos. Habló de Aliana, se reunió con Aliana cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Con Marcet, como leíamos, se reunió 2 veces. También mencionó a Erico Galeano, Alberto Cove. Incluso les pidió disculpas a ellos, señalando también que todo esto que está pasando es una cuestión política y es justamente donde se daba eso. Sí, tenemos parte de lo que dijo el viernes por la mañana el pastor. Me robaron toda esa gente, todo me sacaron, pero menos me sacaron al Jesús. ¿Por qué el Tigre Ramírez tiene intenciones contigo? Quiere recuperar. Él es un tipo depravado, él es una persona perversa, hizo mucho daño a los curuguateños, ellos saben la verdad, todo Candineyu sabe la verdad. ¿Quiere quedarse con tu iglesia? Sí, él está manipulando eso, él maneja todo. Ahora pues, imagínense, ¿cuándo ocurrió en el Paraguay una iglesia que se convierte en discoteca? José y Fran, según vos, esto forma parte de una vendetta del Tigre Ramírez en tu contra. Así mismo. Lastimosamente, le involucró al señor Horacio Cartes. Lastimosamente. ¿Por qué lastimosamente, pastor? ¿Por qué lastimosamente? No tiene nada que ver. Y a este que recibió una orden de arriba, hermano. Alguien poderoso ordenó para que se me agarre. Yo no soy el objetivo, no es Miguel y Fran y Merced. ¿Qué dicen ustedes? Narco, pastor, dice. No dicen. Y a Miguel le dicen supuesto traficante. A Merced supuesto. Hacíate un narco. Ahora, ¿por qué lastimosamente involucraron al expresidente Horacio Cartes? De una discoteca a una iglesia, ¿de dónde salió para poder hacer eso? Bueno, yo tengo una deuda de $2 millones. Si yo lavo dinero, no tengo que tener deuda. Yo tengo una deuda de casi $2 millones con la cooperativa San Cristóbal. Bueno, y también Miguel dijo que realmente le conoce a Marcet, que se encontró 2 veces, algo así. Exactamente, 2 veces se reunió con Marcet, cuando también en plano estuvimos conversando en estos días. Lo conversamos con Lobo, nos decía una cuestión, también lo conversamos con Infran y él mencionaba en principio que él no viajó a Dubái y que prácticamente lo conocía. El día después, el viernes, mencionaba el que sí se reunió 2 veces con Sebastián Marcet. También qué pasó con el caso de Infran, justamente su hermano, es que se confirma y José también confirma que era abogado justamente de Sebastián Marcet. Y ahí ya vamos enlazando y entrelazando y viendo qué pasa también, y es finalmente acá se conocen muchos de ellos, acá hay encuentros, hubo fiestas también donde estuvieron compartiendo esa gente y es donde cobra fuerza todo lo que ocurría con la ultranza, de dónde salen los nombres, de dónde salen las figuras. Y una vez más, lastimosamente, tenemos que hablar de que Bolivia es quien nos está mostrando el camino en muchas cuestiones, porque hay cosas que acá nos están diciendo. Si es que Infran no se presentaba estos días, yo creo que íbamos a ver mucho menos de lo que hoy sabemos. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que declaraba el pastor. José, ¿vos le conocés a Sebastián Marcet? ¿Hablaste con él alguna vez? Sí, le conocí dos oportunidades. Una vez cuando yo estaba predicando en Asunción, él vino,
Y la segunda vez yo le invité para que vaya a nuestro campamento, a donde está nuestro campamento Camino de Damasco. Fuiste a su cumpleaños también con tu hermano, ¿verdad? Fuiste al cumpleaños de Marcel con tu hermano. No. ¿Hay fotografías tuyas con él? No hay que inventar, no. ¿Cómo le conociste a Marcel? ¿Cómo se presenta él? En la iglesia, como una persona más como ustedes, así normal como ustedes. ¿Él aportaba a tu iglesia? No, yo no tenía vínculo con él. Ahora, Pastor, para insistir nada más, ¿te reuniste con el vicepresidente Pedro Aliana y también? No. Cuando él era presidente de la Cámara de Diputados, Dios me habló, como ahora Dios me dijo, vamos, ¿me entiendes? Vamos, entonces ahora yo estoy viniendo. Yo no vine por... Pero con Pedro Aliana y también con Hugo Velázquez en su momento. Sí, claro que sí. Pedro Aliana yo me fui para pedir, Dios me mandó junto a él para que le invite a un hombre de Dios que venga acá. O sea, vos sos un enviado de Dios. Sí, así mismo. Ahora, ¿Y Pastor, con Hugo ¿dónde Velázquez sobre estuviste qué todo hablaron, este Pastor? tiempo? ¿Sobre qué Por Paraguay. hablaron con Hugo Velázquez? ¿Sobre qué hablaron con Hugo Velázquez? No, y Hugo Velázquez me invitó para que yo sea su candidato a gobernador por Canindeyú. Emanuel, ¿qué opinas? Y como mencionaba justamente Miguel también, Mario, prácticamente Bolivia es el país que está dando señales de cómo de alguna u otra manera habrían operado estas personas, teniendo en cuenta que en Bolivia primeramente el propio Marceta habría realizado una inversión importante con una empresa. Hay que recordar que Marceta estuvo justamente preso entre el año 2017, 18, 2013 aproximadamente. Posteriormente a su liberación abre una empresa importante en Bolivia y luego ya viene a nuestro país también para mover un poquitito o lavar un poco ese dinero. En ese sentido también mencionabas, Miguel, que nombró a varias autoridades, incluso al propio ministro de la Senat también, mencionándole que él supuestamente sabía que en este caso José era supuestamente inocente en estas cuestiones. Cuando eso era ex fiscal de Curuguatí, y lo mencionaba, pero parece cómo son las vueltas de la vida. Ex fiscal anteriormente lo conocía, hoy justamente está guardando reclusión en el lugar donde justamente ya la cabeza de ese lugar es un ex fiscal que lo estuvo investigando, estuvo por lo menos teniendo y viendo qué pasaba con las propiedades de él. El abogado del pastor es Daniel Lobo, y el abogado dice que el pastor se entregó porque teme por su vida, Alberto. Sí, es así, es lo que sostuvo en el momento que fue a tribunales a entregar el poder para representar al pastor José Infran. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y entre tantas cosas, una larga nota mencionaba él que fue una de las razones fundamentales por el cual se entregó, el que teme por su vida. Tuvo un diálogo con Quique en la oportunidad, y Quique le mencionó o le hizo la pregunta de que, entendiendo que el tiempo que ya transcurrió, el tiempo que pasó, ¿por qué en este momento se entrega si no hay algún punto que le favorezca o algún punto en el cual ellos puedan tener a favor para entregar? No hay nada, es el momento en que se quiso entregar. Y la acompañé a que se haga efectiva su intención, y vamos a estar atentos a lo que decida la jueza. Pero dentro de todo, Mario, uno hilando fino, él apuntaba directamente a la ciudad de la Senat. Y hoy, ¿quién es el representante o quién es el director de la Senat? Es el propio fiscal, que en su momento también lo estuvo siguiendo. Bueno, por ahí uno hace y atacabos, menciona que por ahí sería uno de los puntos fundamentales que podía tener la ficha a favor el pastor José Infran. Vamos a escuchar lo que decía el abogado Daniel Lobo. Y de que tal vez sí exista un factor de temor en su seguridad, de que atenten contra su vida, y es más seguro en este momento presentarse, ponerse a disposición y defenderse que lo maten afuera. No sé si dentro del caso de ultranza, pero sí de que hay gente ligada a la política que está involucrada en lo que el pastor refiere de que fue algo montado, y atribuyó a gente de la Senat específicamente esto. Es el CIU de la Senat, así mismo. Y al fiscal extraoficialmente le dio nombres. Me informaron aquí que la jueza está en la audiencia preliminar de ultranza y no me quieren recibir el poder todavía.
lo que conlleva de que la misma tenga que suspender su audiencia e inhibirse del caso, ¿verdad? A consecuencia de que yo la denuncié a ella penalmente por prevaricato por haber ordenado la interceptación de mi línea telefónica, ¿verdad? Bueno, doctor, y en ese sentido, ¿cuál es el paso a seguir tras su denuncia? Y si la doctora Rosarito Montanía no se excusa, que es lo que corresponde en derecho, voy a tener que recusarla y denunciarla ante el jurado de enjuiciamiento magistrado. Y caso contrario, si se inhibe, bueno, irá al juez que corresponde y ahí veremos qué es lo que acontece. Bueno, doctor, Bueno, en varias partes ustedes habrán escuchado la palabra SIU. SIU significa, por sus siglas en inglés, Unidad de Inteligencia Sensible. Y es como una especie de programa auspiciado por la DEA, en la cual se hacen trabajos de campo, se hacen intercepciones telefónicas, en fin, todo el trabajo de espía, digamos, ¿no es cierto? Y la acusación es prácticamente directa del pastor a Jalil Rishi, ¿no es cierto? Que en ese momento era el fiscal antidrogas de Curuguatí y ahora es de la Senat. Pero Miguel, nosotros hablamos en la mega cadena con él. ¿Qué dijo? Justamente, y él prácticamente decía que el pastor Infran se tiene que hacer cargo de lo que está diciendo, porque puede decir muchas cosas, pero él se tiene que preocupar más de qué va a pasar con él dentro del sistema de justicia, qué va a hacer él ahora que se presentó y no lo que ocurrió tiempo atrás, porque Infran dijo de él que supuestamente él sabía lo que estaba pasando, que era todo un show prácticamente, que era todo montado, y él le responde también en la media cadena Jalil Rashid, actual ministro de la Senat. Vamos a escuchar. Incorrecto, está en pleno uso su derecho a ejercer su defensa, decir lo que a él le parezca, pero lo que la investigación de la Fiscalía, los elementos que hay dentro de la investigación y dentro de lo que es la carpeta fiscal como tal, dicen otra cosa. Entonces, me imagino que se presenta él para defender su postura y de lo que el Ministerio Público en su momento le imputó de los tipos penales por los cuales fue imputado. Tiene que justificar un par de cositas un poco llamativas, ¿verdad? Un inmueble de $1 millón, la construcción de ese predio en Britejue, que era una cosa gigantesca, a todo lujo, a todo dar, y después también porque estuvo prófugo, ¿verdad? Son cosas que tiene que ir explicando y detallando de a poco, Carlos. Pero que haya llegado a la Fiscalía así voluntariamente y que esté sometido al proceso es lo que al fin y al cabo importa la investigación, porque a partir de este momento se reinician los plazos procesales para él. Bueno, pero a esta altura del programa creo que sería conveniente ver un material que nos preparó Julián Chaparro, un resumen de las acusaciones contra el clan Infran. Vamos a verlo. El operativo a ultranza Paraguay fue un bombazo en febrero de 2022, momento cuando se lo dio a conocer con motivo de la ejecución de allanamientos, confiscaciones y capturas. El trasfondo, narcotráfico, lavado de dinero y demás crímenes que solo el crimen organizado puede realizar. La figura principal, el uruguayo Sebastián Marcet. Él mismo había montado un esquema de 5 etapas para conducir cocaína sudamericana a varios continentes y retornar las ganancias. Según la investigación, estas eran la producción, el tránsito, el acopio, exportación y la última, el lavado de activos. Y en esta historia, ¿dónde entra el clan liderado por Miguel Ángel Infran Galeano, alias Tío Rico? Según la investigación, en todas. Tío Rico era tan cercano a Marcet que incluso conversaron varias veces cuando este estuvo detenido en Dubái. En el esquema montado, ambos eran líderes por igual y coordinaban todas las etapas del ilícito negocio. La primera etapa consistía en adquirir la cocaína boliviana.
La segunda implicaba contratar aeronaves de ese país para conducir la droga a pistas clandestinas controladas por el clan Isfrán en Alto Paraguay. Incluía también la redistribución del cargamento, primero mediante aeronaves paraguayas hasta pistas clandestinas en Presidente Hayes y en San Pedro, y desde esos puntos en camiones con estructura de doble fondo hasta lugares de depósito. Durante la tercera etapa, el acopio, el cargamento era ocultado en containers para la cuarta etapa, su exportación. Primero por vía fluvial hasta puertos marítimos y de ahí al mundo. Para esto se utilizaban empresas del clan Isfrán manejadas por testaferros. ¿Cómo disfrutaban de las ganancias? Únicamente lavando ese dinero, la quinta y última etapa. Tanto Marcet como Isfrán mantenían esquemas separados para este fin y cada uno involucraba a sus respectivas familias. En el caso de Tío Rico, se valía de varias empresas agroganaderas y un centro religioso manejado por sus hermanos, Conrado Ramón, Yolanda Ignacia y José Alberto. Este último, pastor de una organización religiosa evangélica en Canindeyú. Al comenzar el programa, mis compañeros mencionaban que Bolivia otra vez estaba delante de Paraguay, de alguna forma así como lo estuvo Colombia en el caso Pechi, en relación a esta investigación. ¿Qué pasó en estas últimas 48 horas, Miguel, en Bolivia? Y justamente lo que teníamos y veníamos hablando es que se da una conferencia de prensa por parte del ministro Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia, y él da a conocer muchas aristas y muchas cuestiones que tenían relación justamente al caso en particular del Marcet, porque hubo prácticamente una molestia porque justamente a uno de los detenidos por el caso prácticamente ya se lo dejaba en libertad y generaba cierta molestia, y el ministro daba a conocer detalles de la investigación, daba a conocer punto por punto cosas que nos conocíamos, viajes de Sebastián Marcet, fiesta de Sebastián Marcet aquí en nuestro país, incluso con una temática que tenía relación a Dubái, o sea, una aerolínea, un avión, justamente íbamos viendo todo lo que se iba dando, y en esa fiesta había gente que conocemos y que está dentro de A Ultranza. Justamente. A ver, tenemos una foto especial. La foto de Marcet con Santoro y Couve. A ver, señor director. Ahí está. ¿Qué es esto? Mirá. Miguel, ¿qué es? Federico Santoro, Sebastián Marcet y Alberto Couve. En esta fiesta está el abogado de Sebastián Marcet, Miguel Infram, alias Tío Rico. Y también si tenemos otras fotos que se fue dando a conocer también en las últimas horas, un exjugador de fútbol que compartió también aparentemente en varias instancias, en varios equipos donde estuvo también justamente Sebastián Marcet jugando fútbol, de dirigente, apoyando el equipo, motivando, que es lo que acá en nuestro país seguimos abordando, de saber bien cuánta plata metió Marcet en los clubes, qué más hizo, qué más pidió. Y se lo ve ahí justamente al exjugador Víctor Hugo Marecos participando también de esta fiesta. Capaz algunos no sabían todavía de quién se trataba Sebastián Marcet, pero este encuentro se hizo en San Roque González, departamento de Paraguarí, en la estancia 23 de abril. ¿Quién es Santoro? El de la izquierda. Justamente una persona buscada en la zona de Alto Paraná. Varios momentos y en varias oportunidades se habló del famoso Santoro. Y ya fue detenido justamente él hace un tiempo atrás en un procedimiento ya en este gobierno y en esta gestión de Jalil Rashid. Santoro es uruguayo y es el que le recibió a la tripulación iraní. ¿Es el mismo? Es el que le hizo el tour, le prestó el cochecito, porque hacía también, como tenía aparentemente una agencia, y con eso se iban dando los traslados a esta gente que vino hasta nuestro país. Voy a pedirle al señor director que vuelva a ponernos las imágenes de la presentación del ministro del Interior de Bolivia. Vamos a tratar de ir haciéndole hablar un poquito a estas imágenes. Como vos decías, esta era la presentación, ¿no es cierto? Continuando con los actos investigativos, dentro de los objetos secuestrados se tuvo una memoria USB donde después de ser sometida a una pericia por parte de un organismo de ellos, se pudo obtener información muy relevante. Evidentemente, este es
acá vamos viendo lo que tiene relación justamente a todos los archivos que fue recabando el Ministerio de Bolivia y la policía boliviana sobre qué hacía Marcet, cuáles eran las documentaciones que iban teniendo, los pasaportes, los documentos, Bolivia, Brasil, Uruguay, y cómo también va manejándose y demostrando su poder Sebastián Marcet de poder adquirir. Ahí vemos la cédula justamente de nuestro país, Marcet Cabrera, Sebastián Enrique, Policía Nacional, Dirección Científica y Técnica, Departamento de Registro de Extranjeros, país Uruguay. Vamos viendo que él no le faltaba documentos. Tenía incluso más rápido que los propios paraguayos, él adquiría y tenía allá su documento de jugador justamente, ahí cuando estaba militando en el Deportivo Capiatá, que es donde sale también la cuestión con Erico Galeano, si lo conocía o no, si fue parte de ese equipo. Y acá vamos viendo también lo que corresponde a su pareja y todos los documentos que van teniendo. Sí, incluso también tenía pasaporte boliviano, todo, ¿verdad? Y Marcet, a propósito, agrede, se casa, él es casado con una uruguaya. Sí. Se separa de una uruguaya y se vuelve a casar con una paraguaya. ¿Para qué? Para tener documentación para a la documentación, exactamente. Bueno, y escuchando la información o algunos puntos importantes, relevantes, cortito, el tema de Marcet, ¿cómo se pudo haber escapado de Bolivia? Mencionaban que se está haciendo un peritaje de muchos vínculos, muchos tentáculos en el poder de hoy con este gobierno. Tuvo el apoyo y la venia de una persona fuerte del gobierno, es lo que sale allá como información, para que se fugara él, porque hay mucha posibilidad de que si él es agarrado allá, si él es puesto a disposición de la justicia, pueda contar muchas cosas en Bolivia, en Paraguay y ni qué decir en Uruguay. Sí, incluso se viralizó un video del mismo Marcet diciendo que un jefe policial también, que justamente exactamente lo que vos decís, lo que le había avisado. Mario, vos sabías, Mario, que al enviar un WhatsApp o enviar, bueno, es básico, enviar un WhatsApp se sabe de dónde se envió, qué celda, y esa celda se sabe dónde está. Sí, sí, bueno, absolutamente. Sí. Y Marcet estuvo deambulando en todo el territorio boliviano, no le pudieron agarrar, entre comillas. La realidad es que hoy está el tentáculo del gobierno, tanto en Bolivia, Paraguay y Uruguay, es fuerte. Y hablando de pasaportes, también el viernes se desató otro escándalo que se le involucra al actual ministro de Justicia, Ángel Barcini, con una supuesta participación en la tramitación del pasaporte de Marcet, cuando Marcet cae en septiembre del 2020, cae preso en Dubái porque tenía un pasaporte original pero de contenido falso. Sí, justamente eso también era uno de los puntos que llamaba la atención, y también se lo involucra con colegas bolivianos, que fue la causa del por qué asesinaron a Mauricio Schwarzman. Menciona que Mauricio Schwarzman era el que gestionó el pasaporte para Sebastián Marcet, y que, así como mencionabas, el pasaporte era original pero de contenido falso, y que sería el agravante del por qué Mauricio Schwarzman fue asesinado, si bien también hay mucha conjetura en torno a esto, pero según colegas bolivianos sería los cabos van uniendo de esta forma, porque eran o trabajaban juntos también. A propósito que Marcet era el encargado de inaugurar, por ejemplo, la ruta de la hidrovía del narcotráfico. El PSU, el primer comando uruguayo, por ejemplo, es uno de los narcotraficantes más, o poder de narcotráfico más grande en Uruguay, que exporta cocaína a Europa. Bueno, esa ruta en Paraguay quedó posterior a Marcet aquí en el país. Empezó los trabajos, empezó a tener con estas distintas empresas que sabemos a ultranza. Bueno, de Uruguay a Paraguay se instaló Marcet, y de aquí empezaron a hacer el ADN del envío de toneladas de cocaína para Europa. Vamos a volver un poquito atrás y vamos a ver qué decía el ministro Barcini el jueves a la tarde. Y José Franco nos preparó un informe especial.
Adelante, José. Exactamente, Mario, y esto propició la conferencia de prensa que brindó el ministro de Justicia Ángel Ramón Barcini el pasado viernes a las 16 horas en su residencia, luego de que las autoridades bolivianas dieran a conocer lo que contenía este pendrive, fotografías, inclusive chats que involucran al actual ministro de Justicia Ángel Ramón Barcini, en ese entonces embajador de Paraguay en Dubái. Hay inclusive chats que vinculan o sería en este caso del número del ministro de Justicia Ángel Ramón Barcini, que en conferencia decía que él no conocía al tal Sebastián Marcet. Inclusive hay un tuit que dice, leí en la prensa la noticia de que el uruguayo Sebastián Marcet buscó ayuda del entonces embajador paraguayo en Qatar, es decir, la mía, tras su detención en Dubái el año pasado. Efectivamente, asistencia, y por supuesto que no se la di porque no correspondía, y hay un hilo, esto era un posteo por parte del ahora ministro de Justicia en su cuenta de Twitter, sería de agosto del 2022. Vamos a presentar en esta primera parte de la nota de la conferencia brindada por el titular de la cartera de Justicia el día viernes en su residencia. Un supuesto mensaje que yo envío a alguna persona que se quita de un pendrive. Me dijeron, ordené hoy al enterarme esta información al Servicio de Inteligencia del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, que investiguen un poco de dónde enviaron el mensaje, cómo enviaron. Además, ustedes saben que tecnológicamente hoy se puede poner la foto de alguien, enviar supuestos mensajes, clonar los teléfonos, en fin, hace un montón de situaciones que se dan de repente con el uso de la tecnología. Yo nunca le conocí a Marcet, nunca tuve conocimiento más que el oficial como embajador cuando cae una persona uruguaya con pasaporte paraguayo. Inmediatamente yo informo a la Cancillería de Paraguay, informo a mi colega, el embajador del Uruguay, que supuestamente una persona de nacionalidad uruguaya había caído preso en Dubái con la utilización de un pasaporte falso paraguayo. Es todo lo que puedo referir. Ya en su momento, en una publicación que hicieron cuando estaba como candidato, hicieron una publicación al respecto que yo tendría alguna relación con el Marcet y que traté de ayudarlo. Nunca recibí ningún pedido de nadie para que le ayude, para que le perjudique, absolutamente. Yo creo que es un perfil falso. Bueno, ahí entonces parte de lo que refería el ministro de Justicia Ángel Ramón Barcini en conferencia de prensa. Vamos a escuchar también la segunda parte de lo que refería el ministro Barcini, porque en el momento en el que se da a conocer esta noticia en Bolivia y desde luego se hace eco aquí en nuestro país, él se encontraba en compañía del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, realizando un día de gobierno en la ciudad de Itá. Al ser consultado si esto podría motivar su renuncia, decía el ministro que lo que le comentó el presidente de la República o lo que le dijo Santiago Peña es que hay que estar más fuertes que nunca, que estos son ataques propios debido a que están combatiendo el crimen transnacional, en este caso puntual el del narcotráfico o por parte o de lo que sería ya el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Haciéndole la consulta puntual si él podría dar un paso al costado, teniendo en cuenta que este no es la primera, digamos, el primer inconveniente que tiene Ángel Ramón Barcini. Ya recordemos lo otro, por ejemplo, el motín en la penitenciaría de Tacumbú. Él decía que, o respondió diciendo de que la pregunta inclusive no correspondía y que tal cual le dijo el presidente de la República, Santiago Peña, él va a continuar firme en su cargo de ministro de Justicia. Claro, quien nada debe, nada teme. Está a disposición mi teléfono, mi correo, todo tipo de información está en la Cancillería paraguaya, en la base de datos de la Embajada de Qatar. Están todos los documentos oficiales. Cuando yo les ruego a ustedes, cuando reciben una información de esta tan sensible, por favor vean en mi tweet, en mi página oficial, qué es lo que yo comuniqué al respecto. Esto fue ya en el año 2022 que salió esta información en el diario Última Hora en su momento. Yo aclaré y abrí hilo
contestando toda la actuación que yo tuve como embajador, que es lo que correspondía. Informé a la Cancillería y al señor embajador, amigo mío del Uruguay, le dije una persona había caído con documento paraguayo, hasta ahí. Eso es lo que yo puedo... Ministro, entonces, ¿cuál cree usted que sería el interés, ministro, entonces, es que se reavive esta información desde el lado boliviano, autoridades oficiales que están dando esta versión? Evidentemente, la policía boliviana incautó un pen donde estaba esta información. Hay que ver un poco esa... Yo le pedí ahora a la policía boliviana, a través del Ministerio de Justicia y del Servicio de Inteligencia, que crucen un poco quién pudo haber clonado ese teléfono. Bueno, ahí entonces teníamos lo que decía el ministro de Justicia Ángel Ramón Barchini en conferencia de prensa el día viernes. Luego reiteramos esto de que se diera a conocer esta información en Bolivia con el hallazgo de este pendrive que contenía un montón de archivos, inclusive chats que, reiteramos, vincula a Ángel Ramón Barchini con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Bueno, y básicamente el ministro dijo que él como cónsul tenía la obligación de responder a un pedido, pero ha dicho que no, que absolutamente nada que ver. Ahora, José, ¿cómo está la situación judicial del pastor? Y él está recluido. Él hoy con la imposición de medidas nuevamente prisión preventiva. Es así, prisión preventiva nuevamente en la Senat. Y ahí vamos viendo lo que tiene relación. Va a ser la Senat y posteriormente se le va a buscar un lugar donde pueda estar recluido, ya que su hermano está en Viñascue y él quería buscar la forma de ir hasta ahí, pero finalmente no se logró eso y más adelante vamos a ver qué es lo que se resuelve de justamente José Infran hasta que llegue la fecha de si se eleva o no a juicio oral y público su caso. Muy bien, vamos a nuestro primer corte. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Volvemos enseguida. Y otro suceso bastante llamativo sucedió también el viernes por la mañana. Allanaron la celda de Carmen Villalba que ocupa en el Buen Pastor. Vos estuviste ahí, Emma. Estuve bien temprano, a las 6:15 aproximadamente iniciaba este allanamiento encabezado por el agente fiscal Lorenzo Lescano y Pablo Zárate, específicamente también el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestro de la Policía Nacional, estuvo acompañando este procedimiento donde se logró la incautación de varios elementos importantes, Mario, esto teniendo en cuenta la investigación en el caso del secuestro del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis. En ese sentido llegaron hasta la celda de Carmen Villalba, se alzaron, como mencionábamos, con varias documentaciones, escritos, libros, también notebooks, teléfonos celulares incluso, Mario, y también un monto de 4.500.000 aproximadamente en cuanto a efectivo se refiere en sí. Mencionaba en conferencia de prensa posteriormente el agente fiscal Lorenzo Lescano que uno de los objetivos fue también el de llegar hasta ver cómo se manejaba en cuanto a la comunicación Carmen Villalba, teniendo en cuenta que según sostenían también, ella sigue siendo el líder del grupo criminal EPP,
es lo que daban a entender también en conferencia de prensa. Y Nimio Cardoso también sentaba postura sobre estos trabajos que ya hace varios años se vienen realizando y que sin lugar a dudas estos elementos que fueron incautados es de suma importancia para las investigaciones que van a estar realizando. Si bien ahora todo lo incautado va a ser justamente analizado de manera exhaustiva, como pueden observar en imágenes, justamente esta notebook, los escritos prácticamente también y estos teléfonos celulares que llamaron poderosamente la atención de todo lo que llevaron a cabo este operativo, teniendo en cuenta de que en una cárcel no puede contar con todos estos privilegios, y más aún cuando se trata de una persona que está involucrada a este nivel. Estamos hablando de realmente es Ejército del Pueblo Paraguayo es llamativo, es bastante todo llamativo. Todo lo que estamos viendo. Es muy preocupante, incluso el director de penitenciario mencionaba que podría haber algunos cambios importantes luego de este allanamiento. Y un dato curioso también es que hubo varios improperios, obviamente, entre Carmen Villalba y lo que estaban realizando el allanamiento. Se lo escuchaba a Carmen Villalba preguntarle a uno de los agentes fiscales qué pasaba de esta niña desaparecida, justamente, en la cual también el agente fiscal le respondía dónde está, dónde se encuentra el ex vicepresidente por Oscar Denis. Es como que se empezaban a vociferar allí, y también hubo, según mencionaba, escupitajo de por medio, pasó prácticamente de todo, pero no obstante el Ministerio Público se pudo alzar justamente con todas estas evidencias, que es de suma importancia para seguir con estas investigaciones y saber en realidad el paradero de esta persona que siguen en cautiverio. Tenemos lo que decía Nimio Cardoso. Que esto es un trabajo ya que lleva bastante tiempo. De hecho, que después de la muerte de Osvaldo Villalba, tanto el Ministerio Público como nosotros, Unidad Investigativa de la Lucha contra el Terrorismo, iniciamos un proceso para poder identificar algún canal de comunicación tanto entre el grupo armado como Carmen, porque como es sabido, Carmen es la que maneja el direccionamiento estratégico de este grupo terrorista. Ella es quien ve y analiza y direcciona todas las operaciones que se van a ver. Entonces, en ese sentido, hicimos un modelo operacional que se ajuste a poder identificar ese canal de comunicación. En base a eso, y después de muchos meses de análisis y de trabajo en el Ministerio Público, decidimos hoy hacer este allanamiento. Y bueno, ahora ustedes pueden ver que sí, Carmen tenía un medio de comunicación, no, unos 3 medios de comunicación. Ella se estaba comunicando. Ahora vamos a poder confirmar todas aquellas hipótesis que estamos manejando nosotros como inteligencia para poder mostrarlo científicamente de que Carmen sigue siendo la líder de este grupo, ¿verdad? También estuvo Lorenzo Lescano. Lorenzo Lescano fue uno de los agentes fiscales que encabezó justamente este allanamiento en el Buen Pastor y mencionaba un poco sobre los elementos incautados. Nosotros fuimos a buscar y luego del cotejo y del análisis seguramente vamos a tener una información detallada si estas evidencias incautadas son conducentes o no para el esclarecimiento del hecho que venimos investigando. Fundamentalmente teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones varias, una notebook, también dispositivos de almacenamiento de datos. Son evidencias que a prima facie nosotros no podemos verificar aún. Vamos a poner eso en manos de los analistas de inteligencia de la policía y una vez que tengamos el resultado de ese análisis seguramente vamos a dimensionar de lo que efectivamente nos puede servir en la incautación de todas estas evidencias. ¿El origen de ese dinero, doctor, tienen conocimiento o no? No tenemos conocimiento. Es una suma bastante importante que se encontró, 4.500.000 guaraníes, estaba en su poder, y nosotros no nos lleva otra cosa que pensar que efectivamente esta persona estaría recibiendo hasta ahora dinero proveniente del grupo criminal, ¿verdad? El factor sorpresa de este operativo también para nosotros fue fundamental porque pudimos incautar y encontrar fundamentalmente lo que veníamos buscando, ¿verdad? En la celda de Carmen Villalba y la de Francisca Andino.
Ahora, lo que nos preguntamos es qué pudo haber de nuevo para que después de tanto tiempo de ejecutado el secuestro del vicepresidente Oscar Dennis, hagan este procedimiento. Por un lado podríamos entrar también a nivel de especulación, Mario y compañeros, respecto a quién es el fiscal, uno de los dos fiscales que está presente hoy y estuvo presente en estos días en el Buen Pastor cuando justamente Emma estuvo haciendo la cobertura. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a un Lorenzo Lescano de quien se pidió su remoción en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y yo creo que tiene que estar viéndose un poco, mostrándose un poco que está haciendo un buen trabajo, como limpiándose la cara. Si vamos a entrar a lo que se viene comentando y manifestando, es un agente fiscal que hoy está en la cuerda floja, justamente por uno de los casos que comenzamos a hablar en este programa, que es el operativo Smart, donde se empezaba a hablar y a buscar justamente a Sebastián Marcet. Y Emma estuvo también escuchando lo que decía Lorenzo en otra parte de la entrevista, donde le decía que él justamente, el cumpleaños se hizo en abril y él prácticamente, mayo es donde él toma conocimiento y agarra la causa del operativo Smart, que fue una de las causas más cuestionadas por todos, porque si ya se tenía conocimiento de Marcet, era donde él tenía que haber actuado y ya teníamos que hablar hoy de un Sebastián Marcet detenido. Claro, el operativo Smart es el preludio de lo que después fue a ultranza. Porque más o menos están los mismos actores y ahí ya se le había advertido, creo que a Lorenzo Lescano, la presencia de Marcet, Emma. Así mismo, es justamente lo que daban a entender de que, bueno, luego que se haya publicado también todas estas informaciones, él mencionaba de esta fecha tan importante que mencionaba justamente Miguel, de que en abril se habría iniciado. Posteriormente, un año después aproximadamente, él asume y empieza a dar trámite justamente a todas estas investigaciones. Miguel, vos que sos abogado y que nos ayudás cuando cada vez que tenemos una duda legal recurrimos a vos. Sobreseyeron definitivamente a Ferreiro, Casco y Servián por el caso asado de fin de semana. Y era uno de los casos que le puso contra las cuerdas a hoy ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Y creo que todos los que estuvimos siguiendo muy de cerca ese caso nos pareció siempre muy extraño de la manera como se iba encarando por parte del Ministerio Público y puntualmente por parte de la hoy fiscal suspendida Estela Maricano. Siempre cuestionada, no solo en el caso Ferreiro, en este caso en particular. En varios casos siempre se habló de Estela Maricano, como el propio abogado de Mario Ferreiro lo decía, una fiscal blanqueadora, una fiscal que hace los casos a medida, dependiendo de la cara del cliente. Son cuestiones y frases que estuvimos escuchando en este y en otros casos. Y por fin se da esto. El Tribunal de Sentencia pudo sobreseer definitivamente al ex intendente de Asunción. ¿Quién paga los platos rotos? Estamos hablando de la pérdida de poder, de ser intendente de Asunción, por sobre todas las cosas, ese mal rato con la familia, con los amigos, el desprestigio, porque se dijo de toda una persona que hoy es sobreseída y nos damos cuenta que cada vez se confirma más que fue una causa política. El garrote de la justicia se usó para un beneficio político, que hoy está más que claro y es donde vamos a ver qué va a pasar finalmente con la fiscal Estela Maricano. ¿Va a renunciar? ¿Se la va a sacar del cargo? ¿Se la va a remover? ¿O finalmente qué es lo que va a pasar? Pero lo cierto y lo concreto también, y que ya adelantaba el doctor Guillermo Ferreiro, es que se va a presentar una demanda civil, una multimillonaria demanda civil, por todo lo acontecido, por todo lo que tuvo que pasar el señor ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Perfecto. Otro hecho llamativo también ocurrido el viernes por la mañana, el ex senador Alfredo Jaegli ofrece y dicho textualmente, somos unos amigos ricachones, entre 7 y 8 amigos, que están dispuestos a pagar la deuda total del PLRA, que oscila entre 8 y 10 millones. Tenemos unas placas de las exigencias del senador. Por ejemplo, lo que pide, el cambio de nombre del Partido Liberal Radical Auténtico por el nombre de Partido Liberal. El sujeto del Partido Liberal sea el individuo y no el colectivo. Convocar a elecciones para elegir autoridades partidarias.
Modernización del Partido Liberal a través de la implementación de innovaciones tecnológicas y así ser un partido de vanguardia. Establecer organigramas y funcionalidades de los organismos internos del partido para un mejor funcionamiento. Extinción de todos los movimientos internos con sus respectivos números. Reglamentar mecanismos para la efectiva participación de jóvenes en un 50% en los cargos electivos partidarios. Una auditoría externa. Los demás temas específicos serán tratados en el comité político y el directorio. Unificación de las bancadas. Este puede tener, de concretarse, podría tener un hecho significativo. Y también del Tribunal de Conducta Partidario. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la repercusión? ¿Cuál es el grado de factibilidad de esta propuesta? Hay un condicionamiento importante en este sentido, Mario. Cambiando justamente, ya, o sea, empezando a partir del nombre mismo y también estas exigencias que de alguna u otra manera ya están queriendo dar en ese sentido. Es importante todo cambio, pero con estos puntos, 11 puntos a tener en cuenta, hay que ver si en realidad estarían de acuerdo a dar justamente este paso para, sin lugar a dudas, saldar una cuenta millonaria que tiene el Partido Liberal. Vamos a escuchar lo que decía el senador y el ex senador y luego continuamos el debate. Una reunión muy importante, de gente muy importante, y nos dice de que el partido tiene muchas dificultades y que vamos a llamar a un concurso de acreedores, que tal vez esa sea la solución. Y si nos llamamos al concurso de acreedores, es muy probable que el partido quiebre. 7 amigos. Y me dice, nosotros seríamos capaces de colaborar contigo y dejar en cero el pasivo. Pero queremos que el partido vuelva otra vez a ser un partido institucionalizado, que sea un partido, que sea una herramienta para el bien de la democracia. Muy bien, esta es la propuesta de Jaegli. ¿Qué opinan? Unidad de bancada del punto 10 de justamente los requisitos y los pedidos me parece importante y me parece interesante, porque ahí vamos a ver si de verdad se pueden limar asperezas o no y para dónde va a ir también el norte de ese partido liberal, porque hoy muchos están como azulgranas, están azules, pero apoyando al presidente Peña, están con el peñismo, hay que ser sincero. El cartismo dice no existe el peñismo, pero los diputados y senadores independientes son parte del peñismo, con Peña, pero sin Cartes, que es lo que se está viendo. Vamos a ver si se salda esta deuda y puede ocurrir esa unidad dentro del Partido Liberal. Emma. Como mencionaba justamente Mario, es importante los cambios. Ahora, hay que ir viendo también esta propuesta, teniendo en cuenta que uno de los aspectos importantes es la oportunidad que se le va a estar dando a los jóvenes. Mencionaba 50%, así que sin lugar a dudas los jóvenes también van a formar parte de este gran grupo que de alguna u otra manera se quiere restablecer en el Partido Liberal. Alberto, ¿vos crees que se va a aprobar esta propuesta dentro del partido? Yo veo difícil, Mario, porque la clase política, y por sobre todo la clase política liberal, hoy está muy dividido. Está dividido y por sobre todo en las situaciones que están viviendo los senadores y los diputados, que gran parte de ellos son los que marcan la cancha para el juego, están coqueteando con el Partido Colorado y el Partido Colorado hoy le beneficia que se encuentre en esto. Hoy problema de dinero tiene el partido, no la clase política liberal. Y otro hecho también relevante que sucedió cuando, también el viernes por la mañana, es que el presidente Santiago Peña se refirió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí, también hoy justamente él confirmaba esto que se vuelve a habilitar la relación diplomática. Mencionaba que este gobierno y cualquier gobierno no debe estar casado con el gobernante de turno de cualquier país, sino que debe estar en condiciones y estar en consonancia con lo que es el gobierno en pos de la mejora de cada país.
En ese sentido se mostró muy feliz el presidente mencionando que es una relación que se truncó, que se cortó en el gobierno anterior, pero hoy desde el discurso político, desde el momento que él fue candidato a presidente, él mencionó que iba a volver la relación con Venezuela siempre respetando los derechos humanos, la libertad y por sobre todo también el bien común de los pueblos, del pueblo venezolano. Así es que esa idea no sale mucho de lo que es de los países de la región, más allá de que el gobernante de turno tenga su forma y su forma de ser, ¿no? Y que también afecta al pueblo. Lo cierto y lo concreto es que el país retoma ¿cómo dijimos? Restablecimiento relaciones diplomáticas con Venezuela. Bueno, vamos a escucharlo, lo que decía. Paraguay tomó una decisión del gobierno pasado, después de la designación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, como presidente transitorio, de desconocer la presidencia de Nicolás Maduro, ¿verdad? Eso obviamente con el tiempo se revirtió. Juan Guaidó dejó de ejercer la presidencia temporaria, ¿verdad? Ya eso probablemente no había ningún país en Sudamérica, solamente Paraguay era el que seguía manteniendo esa posición y me parecía lo más prudente desde el punto de vista de las relaciones internacionales de Paraguay. Restablecer gradualmente, que es lo que hicimos, esto no es ninguna sorpresa, nosotros lo habíamos anunciado ya hace varios meses, así que bueno, seguimos en esto. Esto obviamente no cambia en absoluto nuestra posición en defensa de los derechos humanos, en las libertades democráticas, del libre ejercicio, así que nosotros seguimos levantando nuestra voz, nosotros queremos ser un apoyo dentro de la comunidad internacional. Como ustedes saben, el Partido Colorado hace unos días celebró un evento internacional realmente impresionante, primera vez en la historia del Paraguay que un partido político recibe a tantos miembros de otros partidos políticos a nivel internacional. Uno de esos representantes era justamente una líder política de Venezuela de la oposición que había participado, de hecho salió segunda después de Ana Corina Machado, que hoy ha sido inhabilitada, pero nosotros cuestionamos esa inhabilitación por parte de la autoridad electoral en Venezuela. Así que seguiremos luchando sobre eso. Paraguay tiene una responsabilidad moral en la lucha por la democracia. Obviamente nosotros no podemos imponer. Paraguay tiene relaciones con otras naciones que la democracia no es el sistema político. Pero en nuestro continente, en nuestro hemisferio, la democracia es mayoritariamente la que gobierna y nosotros creemos que Venezuela debería seguir avanzando en un proceso de libertades democráticas y bueno, Paraguay quiere levantar su voz y quiere ser una voz de apoyo y de aliento para todos los países de la región que están luchando sobre estos temas. Hace unos días escuchábamos a grandes referentes del Partido Colorado decir que el peñismo no existe. A mí me llamó un poquito la atención incluso el énfasis que ponían, porque un presidente llega porque ya tiene poder, tiene su movimiento, o al llegar al gobierno, si no tiene su propio movimiento político, tiene todo el derecho del mundo de crearlo. ¿Ustedes creen que A, el peñismo existe hoy? B, ¿el peñismo va a existir? Yo creo que va por el B. Para mí que el peñismo debe existir por el bien de la democracia, porque el cartismo es un partido que busca jugar intereses propios. El cartismo, si bien es un partido en que posicionó a dos candidatos jóvenes, pero por sobre todo personas muy preparadas, que tienen visión a futuro para jóvenes, visión a futuro para tener y seguir fortaleciendo la democracia. Hoy vemos que el cartismo quiere estar nuevamente por encima del Partido Colorado y por encima del gobierno. No entiende mucho uno por qué hoy el cartismo nuevamente saca a relucir el fortalecimiento de la bancada Honor Colorado, siendo que en su momento hubo un abrazo diciendo que hoy lo que más importa es el Partido Colorado y desde la ANR de la Junta de Gobierno debería salir ese discurso. Hoy no estamos escuchando, no estamos viendo que el discurso sea de unión, sino nuevamente sectorizar y dividir, pero el peñismo yo creo que más allá, o mejor dicho, el peñismo dentro de la intención de gobernabilidad y dentro de la democracia, yo creería que va a surgir y debería ser fuerte dentro del Partido Colorado, sin mezclar a la oposición, por supuesto. ¿Emanuel?
Sin lugar a dudas, el peñismo se va a establecer, Mario. Esto a la larga se va a dar así, o sea, va a ser de esta manera, teniendo en cuenta que estamos hablando de un gobierno que recién está iniciando, se está acomodando y tarde o temprano el presidente Santiago Peña va a tener su postura y esta situación de si el cartismo o el peñismo empieza a dar algunas confusiones y como mencionabas también el compañero Alberto, es importante para la democracia misma y como se daba en otros periodos de gobierno también. Recordaremos justamente cómo se daba con Mario Abdo, el abismo, se habla mucho también del cartismo en su momento, hasta que posteriormente Mario Abdo como que pisó tierra, él se sentó postura y también empezó a generar el gobierno en sí. Ahora hay como una suerte de confusión aún, como por lo que mencionaba, que empieza aún el gobierno de Santiago Peña, pero sin lugar a duda el peñismo creo yo que se hará un poco más fuerte en los próximos meses o al transcurrir los años. Miguel. El peñismo existe y va a durar el tiempo que Horacio Cartes mantenga ese apoyo a Santiago Peña. Cuando termine ese apoyo va a volver la Fuerza de Honor Colorado, va a volver el efrainismo, va a volver el añetetismo, todo lo que sea, todos los ismos van a volver, pero mientras Cartes siga dando ese apoyo, ese brazo, esa fuerza política, económica y mantenga en línea su equipo, el peñismo puede respirar tranquilo. Pero el peñismo, recordemos que es la unión de fuerzas independientes, no del cartismo. Pero también no olvidemos que todos los imperios tarde o temprano alguna vez caen. Y Honor Colorado tiene que cuidarse y saber bien eso. No hay muertos también políticos, como muchos dicen, pero tienen que saber que tarde o temprano las fuerzas en algún momento decaen. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Al volver vamos a hablar de economía, vamos a hablar de los tomates, vamos a hablar de niños y adolescentes con obesidad. Y aprovechamos ahora para darle las gracias a Miguel. Él se va a ir ahora a nuestra sala de producción, porque mañana domingo vamos a hacer un programa especial por las elecciones en Argentina, la segunda vuelta electoral. Vamos a arrancar de 16 a 21 con Carlos Báez y todo el equipo de Marcando Pautas. Y de 21 a 23 continúa Quique, ya con el nombre del presidente argentino seguramente, en el tablero dominical. Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación. Volvemos enseguida. La economía está funcionando, está recuperando. Se estima que el Producto Interno Bruto estará alrededor del 4,5%, lo cual es muy bueno. Pero también se detectó un leve aumento de la tasa de desempleo. Y el experto Enrique López, el experto en trabajo, dice que bueno, que esto más o menos es normal cada vez que cambia un gobierno. Nosotros tenemos unas placas, por favor, para ver. Señor director, vamos a ver las placas. Ahí está, Emanuel. Ilústranos un poquito. Justamente Enrique López Arce, el director de empleo de la ANR, conversaba con nosotros sobre esta difícil situación que está atravesando el país en ese sentido,
porque en el segundo trimestre prácticamente del año se da un poco esta cifra preocupante en cuanto al desempleo en nuestro país. Sin lugar a dudas, en el segundo trimestre, como pueden ver allí, 179.254 personas. Es lo que se está, bueno, es lo que se daba en cuanto al desempleo. Pero mira cómo aumentó esto, Mario, en el tercer trimestre del año. 183.359 personas prácticamente estaban buscando empleo, y mencionaba justamente que se da esta cifra por el cambio de gobierno mismo. Esto es normal, decía, pero no obstante es bastante preocupante porque más de 40.000 personas actualmente están desempleadas, por lo que están buscando empleo. Ahí mencionamos que hay 4.315 claro, es la personas. diferencia entre 179.000 y 183.000. O sea, se agregaron 4.316, ¿verdad? 4.315 personas se agregaron, al porcentaje de desempleo. Tenemos también unas placas de la actividad comercial. Señor director, por favor, también. Comercio con menor ocupación. Bueno, claro, acá se ve como que el comercio expulsó de alguna manera mano de obra, pero acá se expulsaron 8.696 puestos menos. Claro. Sí. Y el otro eran 4.300 que había más. Significa que hay 4.000 personas que cambiaron de actividad o que fueron readmitidas en otra actividad, ¿cierto? Es prácticamente eso. También se resintió en este rubro, es lo que mencionaba. Se da esta diferencia entre el segundo trimestre y el tercer trimestre específicamente. Son varios, como mencionamos, específicamente del comercio, con menor... Sí, también tenemos más placas, a ver. Tenemos más placas porque son varios. Esta es la ocupación en servicios. También se da una diferencia importante en cuanto... es una diferencia muy grande, ¿eh? En cuanto al segundo trimestre y el tercer trimestre del año. 24.046 puestos menos. Es mucho. Es una... Y según mencionaba el experto, es por el cambio de gobierno. Y también tenemos algo relativo a la industria. Sí, la industria también, sin lugar a dudas, sufrió un enorme cambio. 6.132 puestos menos en cuanto a las industrias en sí, y sin lugar a dudas esto está afectando a la sociedad paraguaya. Pero no obstante, mencionaba, entre otras cosas, si bien esto es normal que ocurra cada año, prácticamente en estos meses que quedan para culminar, va a haber un pequeño aumento. Esto no se va a quedar allí. Sí, por las actividades típicas del verano. Así mismo, pero son empleos temporales, es lo que mencionaba el propio experto en ese sentido. Enrique López. Pero no obstante, está preocupando porque hay varios cambios, varias cifras que van aumentando, servicios, comercios. Y esto se resiente en la calle, y también esta cantidad importante de desempleados, porque se le suma 4.000 más, Mario. Vamos a escuchar lo que decía. En este tercer trimestre aumenta el desempleo, pero la explicación tiene que ver con el cambio de gobierno. Históricamente, cuando hay un cambio de gobierno, se contrae un poco el empleo porque las empresas están esperando cuáles son las primeras acciones del gobierno. Lo que hay que decir es que específicamente en este cambio de gobierno, esa disminución del empleo fue menor. Estamos hablando de que hay 4.000 buscadores de empleos más, ¿verdad? Pasó de 179.254 personas buscando activamente empleo a 183.569 personas buscando activamente. O sea, un poco más de 4.000 personas están buscando más el empleo en este tercer trimestre del 2023. Lo que hay que mencionar es que, digamos, se espera que en el cuarto trimestre las cosas mejoren. En cuanto a por qué o dónde, cuáles son los sectores que sintieron esa disminución del empleo, y tenemos que mencionar, por ejemplo, el comercio, el sector comercio y el sector servicio. Atendiendo que sigue siendo un año difícil, lo que hay que mencionar es que se espera de que el famoso empleo de fin de año esté entre 20 y 25.000 empleos nuevos.
Eso mirando, digamos, nuestros últimos años, que estuvo cerca entre 20, 23 mil, y bueno, esperamos que este año esté ligeramente un poco mayor la cantidad de empleo generado, que si bien es un empleo de 3 a 4 meses, igual es un salvatore porque es el momento en el cual querés tener la sidra en la casa, el pan dulce en la casa, la ropa para los chicos. Bueno, siguiendo con el tema de economía popular, los tomates y sus precios de joyería. Emanuel, vos estuviste indagando también. Sí, estuvimos recorriendo varios puntos justamente sobre esta problemática que se da en la sociedad del precio de los tomates, que en los supermercados uno encontraba, allí pueden observar en imágenes, 17.000, 20.000 guaraníes el kilogramo. Y desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería dijeron, vamos a hacer una feria de tomate en varios puntos del microcentro para dar a conocer el precio real del tomate. Ellos ofrecían en estos puestos que están observando a 9.000 guaraníes el kilogramo. 9.000. La mitad de los supermercados, o menos de la mitad incluso. La mitad totalmente. Incluso nosotros fuimos ¿Compraste un kilito cuando fuiste? Nos quedamos sorprendidos porque 9.000 guaraníes el kilo en estos puestos. Uno encontraba en el supermercado, como mencionamos, 17.000, 20.000 guaraníes. Conversamos con los propios productores y nos mencionaba que en la finca ellos daban a este precio, a 9.000 guaraníes. Quisimos saber un poquitito de cuánto es la ganancia. Y los productores nos mencionaban, nosotros compramos las plantas a 7.000 guaraníes. Y ellos venden a 9.000. Prácticamente están ganando 2.000 guaraníes por kilo. Y voy a hacer la diferencia en cuánto vende el supermercado por kilo. Estamos hablando que se triplicó. Es decir, si los productores compran a 7.000 guaraníes las plantas, venden a 9.000, está ganando 2.000 guaraníes el kilo. El sector de supermercados que está vendiendo a 20.000 guaraníes, ¿te imaginas el precio y por supuesto la ganancia que se da? Se triplica. Es por eso lo que cuestionaban desde el sector de la producción, porque esto sin lugar a dudas, primero afecta a los propios consumidores y segundo también a los propios productores. Claro. Esta situación hay que ver desde dos ópticas. Este precio es un precio irreal, pero al haber favorecido a los productores. ¿Por qué digo esto? Hay que tener en cuenta que en este precio no está el costo del traslado, no está el costo a la venta a crédito por 30, 60, hasta 90 días en algunos casos. Claro. Este es un precio irreal y es un precio que favorece a la economía familiar. Pero yo no creo que este precio se haga cada semana. Este precio, esta realidad, esta es una realidad que nos muestra de que los precios y los productores ganan, pero ganan poco. Este precio, si vos trasladás, así como mencionaba, al supermercado a un punto de venta mayorista, hace que se duplique. Y eso te muestra o te demuestra que ahí no está. O con el precio final te demuestra que está el precio del costo del traslado, el costo del crédito. Pero en realidad, si uno quiere apuntar a la economía, no favorece a todo este precio. Claro. Pero es un precio irreal para el mercado si no tenemos más producción. Claro, ahora lo que decía también el ministro de Agricultura es que con el control del contrabando va a haber más productores nacionales que se van a animar, porque también para producir un tomate de buena calidad tenés que invertir algo, no es que gratuitamente vas a hacer uno de mejor calidad. Mario, apuntaba mucho al ministro y decía, ustedes saben de dónde viene este ataque y de dónde vienen los precios irreales, dando a entender que más allá de los tomates hay algo escondido detrás en el contrabando. ¿Por qué? Porque estamos en época de donde ingresa realmente y perjudica al mercado, por ejemplo, el contrabando de la sidra, el contrabando del vino, en esta época hay una época terrible de producción de naranjas en la frontera, que me contaron que se están pudriendo grandes cantidades de productos que quieren meter de contrabando, y sabemos que los importadores, las empresas, porque hay importadores y hay también productores. Los importadores traen, pero traen a un costo altísimo, teniendo en cuenta que es un producto que no está entrando masivamente. ¿Se entiende el análisis por dónde viene? Por eso él sostiene que desde la importación y
el contrabando, hay un mensaje o hay medias verdades que nos están contando detrás del tomate y que por eso quieren liberar el mercado. Sí, y de hecho, según mencionaba también, hay stock hasta diciembre aproximadamente, por lo que va a ser difícil de que se dé este permiso de importación. Sí. Es lo que también un grupo importante estaba pidiendo que se dé, y fue tajante al decir: nosotros contamos con este producto hasta diciembre, así que esto de abrir las puertas para traer productos, esto va a ser bastante difícil ahora, prácticamente lo que señalaba, teniendo en cuenta que el año pasado una cantidad importante de tomate también fue lanzado, tirado. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Estuvimos frente al Ministerio de Agricultura. Una pena. A mí nos da una pena cuando vemos que pase eso. De manera de protesta. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Mesa de Cronistas. Mañana no vamos a estar, nosotros cedemos nuestro espacio a la gran producción de la mega cadena por la segunda vuelta electoral en Argentina, que vamos a comenzar a transmitir en dúplex entre la radio y Mega TV desde las 16 hasta las 21 con Carlos Báez y su equipo de Marcando Pautas, y luego de 21 a 23, Quique Gamarra con el tablero dominical. Estuvimos revisando las últimas encuestas, son por lo menos 20. Sí. 10 le dan ganador a Massa, 10 le dan ganador a Milei. Y las diferencias son entre 1 y 3 puntos máximo. Mario, ¿y después de cuántos este fenómeno se vuelve a repetir o vuelve la Argentina de que dos candidatos estén peleando cabeza a cabeza? ¿Después de mucho tiempo? No, por lo general, excepto, bueno, Cristina ganó en primera vuelta, pero las últimas elecciones fueron también. Fueron de esta manera. Macri le había ganado a Scioli por 1,5 puntos. Ah. O sea, más o menos en la segunda vuelta se empareja bastante todo. Pero la gran diferencia es que Massa es gobierno, Massa maneja la estructura. Recursos, la estructura. Milei difícilmente tenga una buena fiscalización en todas las mesas del país. Entonces, bueno, daría la impresión que va a ganar, que Sergio Massa va a ser el próximo presidente. Pero es un final abierto, bandera verde, así que bueno, nosotros no vamos a estar mañana, pero los vamos a acompañar con todas las noticias. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.